Muy buenas noches, amados hermanos. En esta hora estamos una vez más, una semana más, dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder llegar hasta la comodidad de su hogar para compartir la bendita palabra de Dios. Recuerde que este es el Ministerio Su Gracia en Español de la Iglesia Calvary Church y estamos aquí estudiando la carta del apóstol Santiago. Y en esta noche queremos comenzar con el capítulo 4 y su verso 1 en adelante. Vamos a dar gracias a Dios por permitirnos que usted y yo podamos aprender juntos todo lo que Dios quiere que nosotros podamos poner en práctica para llevar una vida bendecida en Cristo Jesús. Oramos en esta en esta noche y agradecemos a usted que nos se ha conectado, hermano, amigo, donde quiera que usted se encuentre, que las bendiciones de nuestro buen Dios le acompañen siempre. Oremos en esta noche. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos da de poder llegar hasta la comodidad del hogar de cada uno de los que nos escuchan. Queremos en esta noche poner delante de tu presencia nuestra vida, primeramente agradeciéndote porque nos la permites para que podamos bendecir, alabar y exaltar tu santo nombre. Y luego, Señor, poner oídos que sean enseñables, un corazón enseñable para que podamos aprender, Señor, de esta bendita palabra, ponerla por obra y que nos ayude para que sigamos adelante en este caminar al cual tú nos has llamado. Gracias te damos en el nombre de nuestro buen Dios. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces estamos en la carta de el apóstol Santiago en su capítulo 4 y vamos a empezar en el verso 1. Y dice de la siguiente manera, usted tiene ahí Santiago 4, verso 1 y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Mientras que el orgullo y el egoísmo son propios de la humanidad caída y suelen servir de base para avanzar en el mundo, Santiago les llama fuente de guerras y pleitos en la congregación. Las guerras y los pleitos, esto indica un conflicto físico entre los miembros o las facciones de la congregación. Pero aquí está haciendo una pregunta el apóstol y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y la respuesta está ahí seguida en el mismo verso 1, que dice: ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y entonces aquí vemos que dice que es de vuestras pasiones que vienen las guerras y los pleitos. Y las pasiones, dice que la pasión alude a los placeres de la vida cuya búsqueda conduce a los conflictos. Si leemos aquí los versos 2 y 3, luego dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque pedís mal. El verso 3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, el apóstol nos está enseñando aquí de dónde vienen las guerras y los pleitos y nos dice que son de las de las pasiones. Y aquí entonces sigue en el verso 2 y nos empieza a decir que codiciamos y no tenemos. Y entonces aquí está hablando acerca de cuando nosotros oramos, y vea que aquí menciona los problemas más comunes de la oración el apóstol, y uno es no pedir, el segundo es pedir las cosas erróneas y el tercero es pedir por razones equivocadas. Leamos nuevamente que dice el verso 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís
Me imagino que cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos en oración a pedir. Pero este es uno de los problemas que aquí está mostrando el apóstol, muy común el de la oración, es que no pedimos. Pero también en el verso 3 dice que pedimos y no recibimos. Entonces esto es pedir las cosas que son erróneas. Y luego también por pedir por razones equivocadas. Pero después de todo, ¿habla usted con Dios? Cuando lo hace, ¿acerca de qué habla? ¿Pide solo para que Dios satisfaga sus deseos? ¿Busca la aprobación en lo que Dios planeó hacer? Sus oraciones llegarán a tener poder cuando permita que Dios cambie sus deseos para que correspondan perfectamente con su voluntad para usted. Ve que ahí el apóstol dice que uno pide y no recibe porque pide mal. Pero ¿por qué pedimos mal? Pedimos mal porque no es conforme a la voluntad de Dios. Pero si usted se adelanta ahí a la carta del apóstol Juan, en su capítulo 5 y su verso 14, vea qué dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice el otro verso, el verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, aquí la clave es cuando nosotros pedimos mal, es porque nosotros no estamos pidiendo conforme a su voluntad. Ahora regrese allí a Santiago, su capítulo 4 y su verso 3 y 4. Entonces el verso 4 dice aquí: oh almas adúlteras. Como que aquí suenan palabras fuertes, son palabras fuertes las que está mencionando el apóstol. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fíjese que cuando dice, oh almas adúlteras, los espiritualmente infieles son los que aman más al mundo que a Dios, y a ellos se les es llamado adúlteros. ¿Por qué? Porque Dios en el principio, como a su pueblo Israel, lo tenía como la esposa y él era el esposo, y cuando se alejaba de su presencia en busca de otros ídolos, él le llamaba pueblo adúltero. Entonces vemos que los espiritualmente infieles, los que aman más al mundo que a Dios, a ellos se les es llamado adúlteros. Tener amistad con el mundo implica buscar placer a expensas de los demás o a expensas de obedecer a Dios. El placer que impide que agrademos a Dios es pecado. El placer que procede de la abundante generosidad de Dios es bueno. Veamos qué dice el verso 5, nuevamente en Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces fíjese aquí, que aquí podemos ver que Dios anhela celosamente nuestra fidelidad y amor hacia Él. Cuando su Espíritu Santo nos llena, nos damos cuenta que las atracciones seductoras del mundo son solo sustitutos baratos en comparación con lo que Dios nos ofrece. Ahora veamos el verso 6. Dice aquí, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces aquí dice el verso 6. Dios da gracia a los humildes,
podemos ver que la cura para los malos deseos es la humildad. Y Primera de Pedro nos lo muestra. Ahí más adelantito usted va a encontrar las cartas del apóstol Pedro en su capítulo 5 y su verso 6. Vea qué dice Primera de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Cuando fuere tiempo. Entonces dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En este tiempo la humildad para muchos es como un sinónimo de debilidad, de inutilidad, pero la Biblia muestra que no. A los que son soberbios Dios los resiste y a los que son humildes Él les da gracia. Y gracia también está mostrado como su favor. Entonces Dios nos muestra su favor delante de los hombres, delante de cualquier circunstancia cuando nosotros somos humildes. Eso dice aquí. Entonces vimos que la cura para los malos deseos es la humildad. Podemos ser librados de nuestros deseos egocéntricos al humillarnos delante de Dios. Vea la segunda parte del verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Dice aquí, ahí en la primera parte, fíjese, de todo lo que leímos en los versos anteriores, en nuestras codicias, en nuestros homicidios, en nuestras envidias, en nuestras luchas, en nuestros combates, dice, Él da mayor gracia. Y fíjese aquí, es un gran contraste con lo que en el verso 6 nos dice. Contrasta fuertemente con las palabras anteriores. Note este contraste. Nótelo siempre, dijo Spurgeon. Observad lo débil que somos, lo fuerte que es Él, los orgullosos que somos, lo condescendiente que es Él, lo mucho que erramos, lo infalible que es Él, lo combatientes que somos, lo inmutable que es Él, lo provocadores que somos y lo indulgente que es Él. Entonces, la pregunta en esta noche es para usted y para mí. ¿Sufrimos de pobreza espiritual? Esa es nuestra propia culpa. Porque dice aquí el verso 6, Él da mayor gracia. Si no la tenemos es porque no la hemos buscado. Entonces, regresando a Santiago 6, de segunda parte, dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No es que nuestra humildad se gane la gracia de Dios. La humildad solo nos pone en posición de recibir el regalo que Él da libremente. Ahora vayamos al verso 7. Dice aquí, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La Biblia de las Américas dice, por lo tanto, sométase a Dios. A la luz de la gracia ofrecida a los humildes, solo hay una cosa que hacer, someterse a Dios. ¿Y qué es someterse a Dios? Esto significa ordenarse bajo Dios, rendirse a Él como un rey conquistador y comenzar a recibir los beneficios de su reinado. Ahora dice ahí mismo en el verso 7, en la segunda parte, resistid al diablo. Para resolver los problemas de la carnalidad y los pleitos que ocasiona, debemos también resistir al diablo. Esto significa estar en contra de las decepciones del diablo y de sus esfuerzos por intimidarnos. Mientras logramos resistir al diablo, se nos promete que huirá de nosotros. Resistir viene de dos palabras griegas, estar de pie y en contra.
Entonces usted no debe doblar sus rodillas delante del enemigo cuando usted está confrontando una lucha, sino debemos de mantenernos de pie y en contra de todo lo que él traiga para destruirnos. Entonces ahora veamos aquí el verso 8. Acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Fíjese que hay algo muy importante en este versículo. Leámoslo nuevamente. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El verso 9 dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante de Dios, dice el verso 10, delante del Señor, y Él os exaltará. Entonces podemos ver que Santiago nos da a nosotros aquí 5 maneras de que podamos acercarnos a Dios, según los versículos del 4 al 7 al 10. Y el primero es someternos a Dios. El segundo es resistir al diablo. El tercero es limpiar las manos. El cuarto es afligirnos y lamentarnos cuando hemos pecado. Y el quinto es que nos humillemos delante del Señor. Y si nosotros hacemos entonces un pequeño estudio de qué es entonces someterse a Dios, como nos dice Santiago, una de las maneras de acercarnos, someternos a Dios. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Santiago nos da 5 maneras. Sométanse a Dios, ríndanse a su autoridad y voluntad y entreguen su vida a Él y a su control. Y esté deseoso de seguirlo. La segunda es resistir al diablo. Resista al diablo. No permita que Satanás lo seduzca y tiente. Ya sabe, si usted se para firme y se pone en contra, el Señor nos ha prometido que Él huirá de nosotros. Luego dice aquí el número 3, limpiad las manos. Purificad vuestros corazones, es decir, llevemos una vida pura. Limpiémonos de pecado, sustituyamos nuestros deseos de pecar por los deseos de experimentar la pureza de Dios. El número 4 dice, afligíos y lamentad y llorar con sincero pesar por sus pecados. Cuando dice que afligidos y lamentad, es cuando nosotros tenemos que reconocer que hemos pecado, cuando nosotros tenemos que poner en realidad delante de nuestro Señor cómo está nuestra condición. Y Proverbios nos enseña, si usted me acompaña a Proverbios, por favor, allí en su capítulo 28, Proverbios 28 y su verso 13. Vamos a leer qué nos dice Proverbios 28, 13. Aquí está de Proverbios 28, 13. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Apartarse del pecado es el afligirnos y lamentarnos, el que nosotros no tenemos por qué tener temor de expresar nuestro sincero pesar por nuestros pecados. Nosotros tenemos que saber que si tenemos una profunda tristeza de nuestro corazón, es por lo que nosotros hemos hecho. Entonces, también ahí mismo hasta adelante en Primera de Juan en su capítulo 1 y su verso 5,
Acompáñenme ahí en la epístola de Juan, primera de Juan 1:9, perdón. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si cuando nosotros nos pecamos y no nos afligimos delante del Señor, si nosotros no ponemos una condición de humildad, si nosotros no nos afligimos, no nos lamentamos, no lloramos, entonces algo está pasando. Pero si nosotros venimos en esa condición de afligirnos y lamentarnos, no tenemos que tener temor de expresar esa profunda tristeza del corazón por lo que hemos hecho, sino nos acercamos a Dios. Él ha prometido que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el número 5 dice entonces, allí regresando a Santiago, dice que debemos humillarnos delante del Señor. Primera de Pedro, ahí más adelante, en su capítulo 5 y su verso 6, leamos qué dice. Primera de Pedro, en su capítulo 5 y su verso 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Entonces aquí dice humillarnos significa reconocer que nuestro valor viene solo de Dios. Ser humilde implica el actuar con su poder de acuerdo a su guía, no con nuestros propios esfuerzos. Aunque no merecemos su favor, Él nos ama y nos da valor y dignidad a pesar de nuestros defectos humanos. Ahora veamos qué dice aquí, regresando a Santiago, en su verso 11, Santiago 4:11. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y el verso 12 dice, un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Fíjese que Jesús resumió la ley en amar a Dios y al prójimo. Si usted me acompaña al Evangelio de Mateo, y ahí vamos a ver en su capítulo 22, Mateo 22 y su verso 37 al 40. Puede ver que aquí Mateo 22, 37 al 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el 40 dice, de todos estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto está en Mateo capítulo 22 de verso 37 al 40. Entonces podemos ver aquí cómo Jesús fue el que resumió la ley en amar a Dios y al prójimo. Y también Pablo dice que el amor que se le muestra a nuestro prójimo satisface ampliamente la ley. Leamos Romanos en su capítulo 13 y su verso 10. Allí adelante, Romanos 13. En su capítulo, veamos qué dice el verso 7 al 10. 13, 7 al 10. Dice, pagad a todos lo que debéis, y al tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada,
no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, que dice, ha cumplido la ley. Porque, dice el verso 9, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces aquí vemos cómo Pablo también lo mostró, que el amar a nuestro prójimo satisface ampliamente la ley. Cuando no amamos, estamos quebrantando la ley de Dios. Examinemos nuestra actitud y conducta hacia los demás. La pregunta para ustedes y para mí: ¿edifica usted a la gente o la acongoja? Cuando esté a punto de criticar a alguien, recuerde la ley de amor de Dios y diga algo bueno en cambio. Decir algo beneficioso a otros lo curará de su tendencia de hallar fallas en los demás y aumentará su capacidad de obedecer la ley de Dios. Ahora regresemos a Santiago en su capítulo 4 que estamos leyendo y su verso 13. Dice aquí, Santiago 4:13. Vea qué dice este versículo. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Entonces, vea aquí cómo dice estos versículos del 13 al 16. Es bueno tener metas, pero las metas nos pueden decepcionar si dejamos a Dios fuera de ellas. No vale la pena hacer planes como si Dios no existiera, porque el futuro está en sus manos. La pregunta es, ¿qué le gustaría estar haciendo dentro de 10 años? ¿En un año más? ¿Mañana? ¿Cómo reaccionaría si Dios interviniera y modificara sus planes? Planifique por adelantado, pero no se aferre mucho a sus planes. Si pone los deseos de Dios en el centro de sus planes, Él nunca lo decepcionará. Porque vea que dice el verso 14. Cuando no sabéis qué será el mañana. Porque ¿qué de vuestra vida? Dice aquí. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces dice, la vida es corta, por mucho que vivamos. No nos engañemos el pensar que tenemos mucho tiempo para vivir por Cristo, para disfrutar con nuestros seres queridos o para hacer lo que sabemos que debemos hacer. La respuesta es, vivamos para Dios hoy. Viva para Dios hoy. Luego, sin que importe cuánto dure su vida, habrá cumplido con el plan que Dios tenía para usted. Y es cierto, es cada día tenemos que vivir para Dios. Escuchaba que nuestro pastor nos decía que nosotros debemos de planificar como que si Cristo vendrá dentro de unos 100 años, pero debemos de santificar nuestra vida como que si Él vendría en esta noche. Entonces no es malo que hacer planes, pero vea qué es lo que dice el verso aquí que sigue en el verso 15, en lugar del cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto
o aquello. Una de las cosas que tenemos que hacer siempre es decir si el Señor quiere que lo hagamos, si está en su voluntad que lo hagamos, pues lo vamos a hacer. Ahora aquí dice aquí el verso 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. El jactarse del día de mañana no es bueno porque nosotros no sabemos si lo viviremos, pero vivamos para Dios hoy y Él sabrá cuál es el mañana para nosotros. Ahora veamos el verso 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros nos inclinamos a pensar que hacer lo malo es pecado, pero Santiago nos dice que el pecado es también no hacer lo bueno. A esas dos clases de pecados algunas veces se les llama pecados de comisión y pecados de omisión. ¿Es pecado mentir? También puede ser pecado saber la verdad y no decirla. ¿Es pecado hablar mal de alguien? También es pecado despreciarlo cuando sabemos que esa persona necesita nuestra amistad. Debemos estar dispuestos a ayudar según nos guíe el Espíritu Santo. Si Dios lo dirige, amado hermano o amigo, a hacer un acto bondadoso, a rendir un servicio o a restaurar una relación, hágalo. Experimentará una renovada vitalidad en su fe cristiana. Hablar cuando nuestro hablar es motivado por Satanás está lleno de celos amargos, ambiciones egoístas, preocupaciones y deseos terrenales, pensamientos e ideas no espirituales, desorden y maldad. Pero cuando nuestro hablar es motivado por Dios y su sabiduría, está llena de misericordia, de amor por otros, por cortesía, sumisión, sinceridad, imparcialidad y justicia. Vea, en estos versículos que nosotros hemos leído en este capítulo 4, se nos muestra de dónde vienen entonces las guerras y los pleitos entre nosotros. Y cuando nosotros leemos esto nos imaginamos una congregación. En ese entonces era sinagoga donde se reunían los primeros cristianos judíos, y había todo eso entre las personas que se reunían, y no ha de ser la excepción el día de hoy. Habrá muchas congregaciones donde esté pasando todo esto, pero aquí el apóstol nos dice cuál es realmente lo que está pasando, de dónde viene. Dice que todo eso viene de nuestras pasiones, las que combaten en nuestros miembros. Y cuando leemos estos versículos también nos podemos dar cuenta que ahí se muestra realmente los enemigos del cristianismo, los enemigos del cristiano, que son el mundo, que son nuestra carne y que es Satanás. Porque aquí nos habla acerca de que si nosotros queremos ser amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios, porque este sistema en el cual se mueve el mundo no tiene ninguna amistad con Dios, porque no está de acuerdo a todo lo que Dios ha establecido. También la lucha nuestras pasiones luchan dentro de nosotros y nos hace tener envidia, nos hace tener luchas, nos hace tener codicias, y eso no es bueno para nosotros. Y luego dice Satanás ahí en el verso 7, es otro de nuestros enemigos, pero la palabra nos llama a que lo resistamos, a que nos sometamos a Dios primeramente, porque sometiéndonos a Dios, Él peleará por nosotros. Así que ahí puede ver usted los enemigos del cristiano: la carne, el mundo y Satanás. Pero luego, después de eso, tenemos que ver también que nosotros tenemos que humillarnos. También nosotros debemos de no hablar de nuestros hermanos.
Y no tenemos que jactarnos del mañana porque solo Dios es el que lo conoce. Algo más que debemos de saber es que si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, se nos es contado como pecado. Y eso posiblemente sea lo que muchas veces nuestra vida no está haciendo que nosotros progresemos en el caminar cristiano. Quizás nos estamos quedando atrás del camino y solo estamos viendo los que están corriendo, como decía el apóstol Pablo. Entonces es tiempo que podamos nosotros meditar en estos versículos y ver qué es lo que está afectando a nuestra vida. ¿Serán nuestras pasiones? ¿Será que nosotros pedimos y no sabemos cómo pedir? ¿Será que nosotros estamos siendo altivos, soberbios? Entonces es necesario que nos sometamos a Dios, porque estando sometidos en Dios, aún así nosotros sabemos que el enemigo, que el Señor lo reprenda, va a querer dañar, estropear nuestra vida. Pero dice que al someternos a Dios, dice el verso 7, Él huirá de nosotros. Entonces meditemos en estos versículos, meditemos si no es la murmuración, si no hay algo que nosotros estemos haciendo juzgando a nuestro hermano, cuando Jesús nos ha llamado a que nos amemos unos a otros como hermanos. Y esto es muy importante, que nosotros pongamos atención en todos estos versículos y no jactarnos del mañana y saber hacer lo bueno. En esta noche nosotros queremos dejar en su corazón el que usted pueda meditar en estos versos, el que usted pueda leerlos más despacio, detenidamente, y preguntar en qué área de estas usted o yo, cuando los he leído, estamos fallando delante del Señor. ¿Qué es lo que nos está estropeando nuestro caminar en Dios? Porque posiblemente nos congregamos, posiblemente tenemos una vida de convivencia con nuestros hermanos en nuestra familia, pero algo de aquí, algo que está escrito aquí, no lo sabíamos y estamos dejándolo pasar. Y recordemos el verso 17, dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que yo le invito, meditemos en estos versículos y en esta noche nosotros podamos orar acerca de todo esto. Y yo le vuelvo a recordar que nosotros tenemos un número en pantalla si usted gusta comunicarse para pedir oración o hacer preguntas acerca de la enseñanza. Pero queremos orar en esta noche, queremos pedirle a Dios en esta noche que nos guíe, queremos hacer que Él nos haga recordar a través de su Espíritu Santo en qué nosotros estamos fallando y que nos ayude porque su palabra dice que si nosotros nos humillamos, Él nos dará de su gracia y de su favor. Si nosotros nos sometemos a Él, cuando el enemigo quiera venir a atacarnos, dice que si nos sometemos a Dios, Él huirá de nosotros. Así que oremos en esta noche pidiéndole a Dios su guianza, pidiéndole a Dios que nos enseñe, pidiéndole a Dios que nos ayude para que tengamos una vida como a Él le place, una vida que le agrade a Él, una vida que sea fructífera en Dios, para que nosotros podamos seguir haciendo la obra a la cual Él nos ha llamado. Recordemos que no nos podemos jactar del mañana, pero vivamos el día de hoy para Dios. Así que oremos en esta noche. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, en esta noche venimos delante de tu presencia. Leyendo estos versículos nos damos cuenta que posiblemente hayan en nuestra vida cosas a las cuales nosotros debemos de renunciar, cosas que nosotros quizás no sabíamos que estaban en nuestra vida, pero necesitamos que sean quitadas solamente con la ayuda de tu Espíritu Santo.
Posiblemente nuestras pasiones hacen que codiciemos, que ardamos de envidia, que combatamos y luchemos con nuestros hermanos, porque lo que deseamos no lo podemos alcanzar. Quizás oramos de una mala manera, porque pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. Quizás sea porque lo que pedimos es para gastar en nuestros deleites, como lo dice el verso 3 en tu capítulo 4. Pero por favor te pedimos que tu misericordia nos ayude y que podamos entender claramente que la amistad con el mundo es una enemistad contigo, Señor. Y sabemos que tú no tienes ninguna relación con el mundo, mas solamente con aquellos que han decidido en su corazón dejarlo y continuar en tus caminos, reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero debemos de entender que no podemos tener una amistad con el mundo, y perdónanos, porque quizás de una manera indirecta somos amigos del mundo y sin saber que nos estamos constituyendo tus enemigos. Perdona, Señor, y ayúdanos, y que reconozcamos que tu Espíritu Santo, el que tú has hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Él es el que anhela que tengamos delante de ti una vida consagrada, una vida de amor, una vida en el cual nosotros amemos tus preceptos y tus mandamientos y hagamos lo que tu palabra nos enseña, Señor amado. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a someternos a ti para que cuando tengamos que batallar con el enemigo, Él huya de nosotros. Porque de la manera que nosotros podemos acercarnos a ti es que nosotros nos sometamos, que nosotros limpiemos nuestras manos, que quitemos nosotros el doble ánimo de nuestra vida. Si hoy decimos que vamos, si hoy decimos que buscamos y mañana ya no buscamos de ti, ayúdanos, Señor, perdónanos y danos la fuerza para que podamos tomar la correcta decisión de seguirte a ti, solo a ti. Y no que haya un doble ánimo en nuestros corazones. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que cuando pequemos, cuando hayamos fallado delante de tu presencia, nos aflijamos y nos lamentemos y lloremos, que no tengamos pena, Señor, de acercarnos y confesar nuestros pecados y apartarnos para que alcancemos el oportuno socorro delante de ti, Señor amado. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en esta noche de nuestro corazón, para que llevemos una vida recta tal y como tú la has enseñado en tu palabra. También te pedimos, nuestro buen Señor, que no murmuremos, que no juzguemos a nuestros hermanos, porque nosotros no somos jueces, porque sabemos que todos de una manera o de otra fallamos, como decía Santiago, que ofendemos de hecho o de palabra, pero Señor, por favor, ayúdanos a no ser jueces, a no juzgar a nuestros hermanos, sino que oremos los unos por los otros, Señor, para que tu nombre sea glorificado y el mundo vea y crea que tú nos has llamado a ser uno, así como tú y el Padre son unos, Cristo Jesús. Ahora te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos perdones si nosotros ponemos nuestros proyectos sin antes contar contigo. Si nosotros muchas veces planificamos el mañana, nuestro buen Dios, y no hemos preguntado cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad para hacer, para ir, para edificar, para construir, para lo que tengamos pensado hacer en el mañana. Ayúdanos a vivir el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a que pensemos en hoy servirte, en hoy santificarnos, en hoy guardar tu palabra, en hoy convivir con nuestros hermanos, en hoy orar por nuestros hermanos, Señor. Que sea el día de hoy para que cuando venga el tiempo, Señor, de nuestra partida, sepamos que hemos cumplido con el propósito por el cual tú nos trajiste a este mundo, Señor amado. Que no nos jactemos del mañana.
Y por último, nuestro buen Dios, te pedimos que nos ayudes a hacer el bien, porque si no lo hacemos, tu palabra nos dice que se nos es pecado. Cuando tenemos que hacer lo bueno, Señor, que podamos entender que nos has llamado a que lo hagamos y que no lo dejemos a un lado porque se nos es pecado. Y te pedimos tu perdón también si muchas veces nosotros hemos actuado de esa manera, pero en esta noche, Señor, te pedimos que nos ayudes, Padre de misericordia. Te pedimos que nos ayudes en esta hora. Sabemos que después de leer y orar estos versículos, Señor amado, nuestra vida será diferente. Tú nos vas a mostrar el camino a seguir y vamos a avanzar a la meta. Vamos a llegar a alcanzar el supremo premio, el cual tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, oramos por los que están débiles, oramos por los enfermos en esta hora, oramos por aquellos que están en los hospitales, nuestro buen Dios, pasando enfermedades, oramos por los que han sido diagnosticados con enfermedades terminales y rogamos en el nombre de Cristo Jesús, donde quiera que ellos se encuentren, Padre eterno, nos escuchan o nos ven por este medio, Señor Dios Todopoderoso, o escuchan este mensaje, te pedimos por ellos para que tu mano poderosa, Señor, sea sobre sus vidas y tú los sanes. Por aquellos que están a punto, Señor, de cometer cualquier acto que no está bajo tu voluntad, alcánzalo con tu misericordia, nuestro buen Dios, aquel que necesita de la salvación de tu Hijo Jesucristo, aquel que anda en el mundo perdido, sin ti, sin esperanza, nuestro buen Dios, por favor te pedimos por su vida en el nombre de Cristo Jesús y te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por permitirnos compartir tu palabra y aprender de ella, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias por este tiempo que hemos compartido. Te damos gracias por este tiempo que hemos podido estar juntos, Señor, por medio de estas redes sociales para aprender y también para interceder por las necesidades de los que nos escuchan. Muchas gracias te damos. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de aquel que ha vencido a la muerte, en aquel que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. En ese nombre nosotros te hemos puesto todas nuestras necesidades en esta hora. Y muchas gracias, gracias porque hemos confesado, Señor, nuestras faltas delante de ti. Y seguramente, como tu palabra lo dice, alcanzaremos misericordia ahora que nos hemos apartado. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados y amigos, que mi Señor les bendiga grandemente en esta noche, que Dios esté con ustedes y en sus vidas, y con el favor de Dios el próximo jueves estaremos compartiendo los siguientes capítulos y versos de esta hermosa epístola del apóstol Santiago, que gracias a Dios nos han dejado para que podamos aprender lo que Dios tiene para nuestra vida. Bendiciones a todos, feliz noche, hasta pronto.